¡Qué buen dato! Presenta 50 datos psicológicos sobre las mujeres. A una mujer nunca le gustará que elogies en exceso a otra mujer, ni siquiera a tu madre. El 80% de las mujeres utiliza el silencio para expresar dolor. Te amo tiene un efecto más emocional en el cerebro cuando se susurra en el oído izquierdo. Las mujeres son mejores para leer las señales no verbales. Eso significa que ya saben lo que necesitas y quieres antes de que lo digas. Asumen peor los riesgos que los hombres y suelen tomar más riesgos a medida que maduran. Experimentan muchas más pesadillas que los hombres y tienen más sueños emocionales. El deseo sexual de una mujer se altera mucho más fácilmente que el de un hombre. Las mujeres son mejores para recuperar información de la memoria a largo plazo. Las mujeres con padres mayores a menudo se sienten atraídas por hombres mayores. Son más propensas a caer en la depresión porque a menudo se culpan a sí mismas de la situación negativa en la que se encuentran. Un estudio ha concluido que el cerebro femenino activa la emoción cuando sienten dolor. La verdad es que a las mujeres les encanta recibir cumplidos, aunque no lo admitan de forma abierta. Hazles cumplidos auténticos y verás cómo crece su sonrisa. Les encantan los hombres que escuchan sus quejas. No esperan respuestas todo el tiempo. A veces solo necesitan que alguien esté ahí. Las mujeres son más propensas a los trastornos de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad. Les encanta encontrar el humor en su vida y disfrutan con anécdotas divertidas de situaciones cotidianas. Utilizan el humor para construir una relación y mostrar confianza. La intuición femenina es más biológica que mística. Las mujeres no solo recuerdan mejor las apariencias físicas de los demás, sino que también identifican más correctamente los mensajes tácitos transmitidos en la expresión facial, las posturas y los tonos de voz. Solo el 2% de las mujeres se describen a sí mismas como bellas. Las mujeres tienden a recordar los insultos una y otra vez, provocando y recordando siempre que lo consideren oportuno. La mayoría de ellas eligen una presentación elegante antes que la comodidad. El cerebro femenino responde mejor a pequeñas cantidades de estrés y también es menos capaz de adaptarse a altos niveles de estrés. Las mujeres tardan 15 días en enamorarse. Los hombres, solo 8.2 segundos. Una mujer ocupada, vibrante y orientada a objetivos es mucho más atractiva que una mujer que espera a que un hombre valide su existencia. El 15% de las mujeres casadas engañan a su cónyuge. El 25% de los hombres casados también lo hacen. Las mujeres con un coeficiente intelectual más alto tienen más dificultades para encontrar pareja. Las mujeres inteligentes prefieren quedarse solteras a estar con la persona equivocada. Si le gustas a una mujer, siempre jugará con su pelo mientras habla contigo. Las mujeres piensan en su apariencia unas 9 veces al día. Cuando una mujer te mira fijamente, después de haberte explicado, en realidad se está preguntando ¿por qué mientes? Según un estudio, una mujer es más responsable con el romance cuando tiene el estómago lleno. Los estudios demuestran que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres que visten de azul, mientras que los hombres se sienten más atraídos por las mujeres que visten de rojo. Por lo general, una mujer solo discute con alguien a quien aprecia de verdad. Discute poco cuando está menos interesada. Cuando un hombre se acerca por primera vez a una mujer, ella basará el 7% de su impresión inicial en lo que dice, el 38% en su estilo de hablar y el 55% en su aspecto y lenguaje corporal. Las mujeres privan a sus hombres del sexo en un intento de castigarlos. El sexo femenino es el arma más poderosa en la relación entre mujeres y hombres.
Reaccionan fuertemente a la infidelidad emocional. Se avergüenzan tan fácilmente que a veces los hombres no saben qué ha sucedido. En general, las mujeres se sienten atraídas por hombres fuertes, ambiciosos, influyentes y carismáticos. Odian el conflicto, pero odian más la falta de respuesta del sexo opuesto. El sentido del olfato de la mujer aumenta durante la ovulación. Las mujeres atractivas son percibidas por las demás mujeres como una amenaza potencial en la competencia por los hombres. Quieren que todo el tiempo libre de sus hombres se dedique solo a ellas. El tono de la voz de una mujer aumenta de manera natural cuando está coqueteando. El humor está asociado con la inteligencia y la honestidad. Es por eso que la mayoría de las mujeres tienden a sentirse atraídas por hombres con buen sentido del humor. Las mujeres que prefieren tener más amigos hombres que amigas son más felices, más saludables y tienden a vivir más tiempo. La ansiedad es más común en mujeres jóvenes, generalmente entre los 18 y los 24 años. Los hombres que poseen voces más profundas tienen más probabilidades de parecer atractivos o impresionar a las mujeres que los hombres que poseen voces más agudas. Son mejores en las multitareas que los hombres. Por ejemplo, cosas del hogar, cocinar, limpiar, etc. Las mujeres tienen una respiración más lenta en comparación con los hombres. Tardan más en tomar una decisión que los hombres, pero una vez que toman una decisión, es más probable que la mantengan. Los hombres socializan insultándose unos a otros, pero en realidad no lo dicen en serio. Las mujeres socializan cumplimentándose unas a otras, y en realidad tampoco lo dicen en serio. Aprenden a hablar, a utilizar frases y a leer más rápidamente que los hombres. Los hombres tienen una mayor incidencia de discapacidades lectoras, tartamudean más, leen con menos velocidad y precisión, y al llegar a la madurez, tienen un vocabulario menor que las mujeres. Son más propensas a los cambios de humor extremos, tienden a pensar más en los que las ignoran que en los que les hablan constantemente. Hablan desde una perspectiva más emocional, lo que se debe en parte a la química del cerebro, pero también al aprendizaje social. El público en general tiene una idea estereotipada de las mujeres que les permite llorar abiertamente, simpatizar, reír, etc. sin sentirse juzgadas o vulnerables, como podrían sentirse sus homólogos masculinos en una situación similar. Si te gustó el video, considera compartirlo y tocar el botón me gusta. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para que puedas recibir nuestros nuevos videos. Muchas gracias por ver.